Muy bien. Entonces, ya sabemos que estamos en esta unidad 3. Estamos terminando justamente el día de hoy la unidad 3 y debemos cerrar con el análisis de producción horaria ahora de los equipos de mezcla, nivelación y compactación, ¿no? Es decir, motoniveladoras y compactadoras. Entonces, justamente lo que logramos hoy día es determinar y calcular la producción horaria de los equipos de nivelación y compactación. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, acá justamente en la producción horaria de estas máquinas, hay una variación en la fórmula. En realidad se especifica, ¿no? O se detalla más los factores de la producción horaria. Porque de todas maneras la fórmula general de producción por ciclo, por el 60, por la eficiencia y sobre la duración del ciclo, está. O sea, esa es la misma, se mantiene para todos los equipos. Sino que cada equipo en particular tiene pues sus propias variables, ¿no? Entonces, en el caso de motonivelador y compactadora, sí se especifica, se detalla a nivel de sus variables, pero también para que ustedes ya matemáticamente y lógicamente puedan determinar cuál es la producción por ciclo de una motoniveladora, por ejemplo, con la unión de cuáles de estas variables se logra, ¿no? Y de esa manera poder tener la fórmula general, ¿ya? En principio, ustedes están viendo acá dos fórmulas, una que es esta QSUFA que me habla de área de operación horaria, ¿sí? O sea, mire la producción, pero en área abarcada. Eso es cuando se desprecia el espesor de material con el que se está trabajando. Y esto en realidad es en muy pocos casos es considerado, ¿ya? Cuando ese espesor es mínimo, pues, ¿ya? Y la fórmula volumétrica que ustedes están viendo, bueno, es la que nosotros vamos a utilizar permanentemente, esta QSUFV, ¿ya? Porque acá es la misma fórmula de la producción en área de operación, sino que agrega este factor del espesor de capa, que tiene una trascendencia bastante importante en la producción horaria de estas máquinas. ¿Ya? Entonces, ya saben que esta es la que vamos a utilizar, pues siempre vamos a medir en volumen nuestra producción horaria. ¿Ya? Entonces ahí ustedes estarán viendo los factores, hay una distancia de trabajo, está el espesor que se le denomina espesor de capa, ya van a ir entendiendo por qué. Después tenemos una longitud efectiva de la hoja, acuérdense que el implemento de estas máquinas es la hoja topadora, ¿no es cierto? Después tenemos un ancho de superposición o denominado ancho de traslape, la eficiencia, y abajo lo que tenemos es el número de pasadas requeridas por un tiempo por pasada, lo que vendría a ser la duración del ciclo, ¿correcto? Y el número de pasadas básicamente está definido por el tipo de operación. En realidad, claro, esto se va dando según requerimiento de la operación, es decir, se va observando cómo está quedando el trabajo desarrollado y en función de esto se decide realizar más pasadas para que el trabajo quede culminado según el requerimiento. Pero sí hay tablas de recomendación de tanto número de pasadas como el tiempo del ciclo y demás que nos permiten trabajar
adecuadamente con esta producción, ¿ya? Entonces vamos a entender un poquito algunos aspectos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ustedes verán que esta máquina, ¿se acuerdan? De acuerdo a los videos que hemos ido viendo, es la misma máquina, ¿no? La imagen nos representa la misma máquina que ha empezado en la franja derecha, es decir, la que ven ustedes en la parte inferior, ha empezado a hacer el trabajo de nivelación. Entonces, todo este material que está ahí acumulado al centro, ¿no es cierto?, de esta franja, es el material que está justamente procesando. Entonces, este material tiende a irse, ¿no es cierto?, a movilizarse a través de la hoja topadora y se va a ir hacia la dirección donde está angulada la hoja. Eso va a ser hacia la mitad de la vía, ¿no?, de la franja que está procesando. Entonces, ustedes van viendo que mientras va procesando se va acumulando un material acá en la franja central. Entonces, ¿qué me muestra esto? Bueno, básicamente que la franja de la derecha ya está culminada en su trabajo de nivelación y me está dejando esta zona central que cuando pase a la franja del lado izquierdo va a tomar como referencia, ¿sí? Si se dan cuenta, la hoja topadora va a pasar 2 veces por esta zona que está delimitada con esas líneas entrecortadas, ¿sí? Una primera cuando haga el trabajo, la motoniveladora, ¿no es cierto?, cuando haga el trabajo en esta franja derecha. Y la otra va a ser cuando la motoniveladora haga el trabajo en esta franja izquierda. Está pasando 2 veces por esa zona central. Esa zona central es el ancho de traslape, es el denominado ancho de superposición o traslape, ¿ya? Que hay una recomendación que dice que en el peor de los casos debería ser de 60 centímetros, ¿ya? 0.6 metros. Entonces, eso para nosotros ya va a ser una referencia, salvo que la condición del caso nos lleve a considerar un ancho de superposición distinto, ¿correcto? Si no tenemos ancho de superposición, entonces nosotros tomamos el valor de 0.6. Entonces, ¿qué pasa? Que estas máquinas trabajan en sus procesos tomando como plantillas, ¿no? Y entonces una plantilla es justamente ese ancho de superposición, porque esa plantilla le permite nivelar ¿cómo se llama?, la franja izquierda de acuerdo a lo que se ha logrado en la franja derecha. Si no tuviera ese ancho de superposición, no podría hacer el trabajo acorde al otro lado, ¿sí? O sea, se tiene que hacer bajo el mismo nivel, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se toma esa franja central, ese ancho de traslape como referencia para que finalmente pueda quedarme tal cual como me ha quedado en la franja derecha. Continuamos. Entonces, entendido ese ancho de traslape, debemos entender algo ahora. ¿Qué cosa será una pasada? ¿No? Y claro, es que nosotros vamos viendo esta imagen y esta imagen ya lo que nos muestra es un desarrollo final, ¿no? Lo que va a ir pasando acá es que este material que yo vaya movilizando, ¿no es cierto?, va a tender a formarse, no sé si ustedes lo notan, pero acá en esta franja de la izquierda, miren que está haciendo ¿no es cierto?, la nivelación y ya está cortando esta parte central donde está justamente ese ancho de traslape, ¿no?
está movilizando ese material de esa parte central, pero además dense cuenta en la parte central de la máquina que se nota también un montoncito de material. Es que poco a poco cuando se va haciendo el trabajo, este material va moviéndose, y se va dispersando alrededor de toda la franja que se está desarrollando el trabajo. ¿Ya? Acá es un trabajo que puedo entender por la imagen que es un trabajo de nivelación. Entonces, ¿qué está haciendo? Que se va acumulando ese material. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la motoniveladora tiene que llegar hasta cierto punto, ¿no? En el que ya no puede seguir acumulando más material porque al centro se le va a acumular todo. Entonces va a tener que retroceder e iniciar nuevamente una nueva pasada en la franja, perdón, que ya realizó la pasada anterior. Y así va a tener que realizar tantas pasadas como sean necesarias justamente para poder ir eliminando estos cúmulos de material que se van generando en el ancho de la vía, ¿correcto? En la cual se está desarrollando el trabajo. Entonces, a eso se refiere el número de pasadas y es justamente lo que se determina como el ciclo productivo una pasada, ¿sí? Una pasada de la máquina es prácticamente un ciclo productivo. Acá se le reconoce como pasada, pero nosotros lo identificamos así como el ciclo productivo para poder entender, ¿no es cierto?, que en uno de esos recorridos genera cierta cantidad de volumen procesado. Entonces, el tiempo que le toma está definido por esto, ¿no? Por esta letra D mayúscula, que es la distancia de trabajo, que también aparecía, acuérdense, en lo que era la producción horaria, ¿sí? Estas distancias en realidad no hay una referencia acá para motoniveladoras, así como en el tractor, ¿no es cierto? Que se consideraba que fuera por lo menos 3 veces la longitud de la máquina. Acá no, porque es muy variable, o sea, puedo estar haciendo una nivelación de una curva muy cerrada, entonces en la que voy a recorrer una distancia mínima, pero tengo que ejecutar bien el trabajo en esa zona porque hay algo que se llama peralte en las carreteras, que es un ángulo de inclinación que llevan. Entonces, en cada zona de la carretera se van trabajando distintos ángulos de peralte. Entonces, yo no puedo abarcar pues mucha distancia porque de repente el peralte de uno de los tramos que quiero seguir haciendo, que quiero seguir procesando, es diferente al que estoy ya ejecutando. Entonces, no por abarcar más distancia voy a volver a tener que procesar después ese tramo porque le di un ángulo de peralte incorrecto, ¿sí? Entonces, se va trabajando así según requerimiento, por necesidad de la obra, ¿ya? No hay un parámetro definido como para esta distancia. Entonces, eso es muy, muy variable y básicamente ya cuando se hace proyección de estos trabajos, se recaba pues la información de la operación como para saber cuáles serían esas distancias y cuál sería esa distancia en realidad promedio como para hacer el cálculo y poder determinar ciertos factores necesarios de acuerdo a la producción horaria de la máquina. ¿Ya? Después, bueno, nos habla de un recorrido de esta distancia con una velocidad de avance, esa velocidad F, ¿no? Y de ahí un recorrido en retroceso. Muy parecido a lo del tractor, esta máquina en avance es donde está trabajando y en retroceso es que levanta el implemento y deja de trabajar, ¿correcto? Pero tiene que recorrer porque tiene que iniciar una nueva pasada, ¿no? Y el Z, que es el tiempo para cambios, que acá, bueno, ya está
por el propio trabajo de la máquina, que es una máquina además que trabaja con mayores velocidades, ¿ya? Ya se considera que este tiempo para cambios, acuérdense los cambios de marcha, ¿no es cierto? Que les comenté tan igual en el tractor. Acá se observa que este tiempo, o sea, ya el valor Z, el total, varía de 0 a 1. Entonces, ese va a ser un dato, no vayan a pensar ustedes que si la producción es máxima, entonces va a ser 0 en la duración del ciclo, ¿no? Y si fuera 0, entonces se anula toda la fórmula de la producción. No va a ser así, sino en general se considera que más o menos hasta 1 minuto es esa duración o ese tiempo que se requiere para realizar los cambios de marcha. ¿Ya? Tablitas, ¿no es cierto? Para estos equipos, ¿sí? Y entonces acá me habla del número de pasadas, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de trabajo. ¿Cuáles son los trabajos que más realizan las motoniveladoras? Nivelación, de hecho, y mezcla de materiales. Esos son los dos trabajos puntualmente más desarrollados por las motoniveladoras. ¿Ya? La conformación de subrasantes, que es básicamente un trabajo que va realizando cuando se hace un relleno profundo de vías de comunicación. Entonces ahí se va haciendo pequeñas capas, ¿no? de material que tienen que, así como dice su nombre, ¿no? Ser conformadas. Entonces hace una serie de pasadas de conjunto de operaciones de mezcla nivelación. ¿Para qué? Para que después por esas capas de relleno vaya a pasar la compactadora, ¿ya? Y claro, llega hasta un momento en el que ya deja un determinado nivel en el que ya tiene que entrar un material nuevo a ser procesado, a mezclarse y a nivelarse para que justamente sobre este pueda colocarse el asfalto, ¿ya? Y justo lo que decía vuestro compañero Max, que es la velocidad de trabajo. Ustedes dirán velocidad de trabajo, entonces esto es avance y retroceso. No, es la velocidad de avance, ¿correcto? Porque la máquina trabaja en avance. Entonces, ahí pueden ver pues la variación de las velocidades. Son temas referenciales, ojo, o sea, estas tablas me permiten hacer proyección de la producción horaria, claro, en función de ciertos criterios generales, pero hay operaciones que me exigen mayores velocidades, independientemente del tipo de trabajo. Entonces, esto, claro, se tiene que observar ya en la operación misma para poder establecer justamente los tiempos que se van a requerir los equipos para que puedan desarrollar estos trabajos, ¿no? Muchas veces en construcciones, ustedes habrán escuchado, no sé, y a raíz de las últimas noticias, por ejemplo, ¿no? Que cuando se hacen obras, hay un primer expediente que obviamente establece un marco general de trabajo, pero de ahí las condiciones mismas del trabajo requieren que estas condiciones se varíen. Y eso es cierto. Entonces, uno al inicio, cuando está en etapa de proyecto, por ejemplo, de una carretera, y esto nos lleva a nosotros, en nuestro caso, de estar participando en una empresa de construcción, por ejemplo, delimitar, establecer los requerimientos, ¿no es cierto? Y las expectativas de operación de nuestros equipos para poder estimar los tiempos requeridos de cada uno de estos para culminar pues con ciertos trabajos, ¿no es cierto? Pero esto va a cambiar.
en la misma operación, porque justamente los requerimientos de la operación ya van a ir demandando ciertas condiciones diferentes a las establecidas en la etapa de proyección. Entonces, eso se establece, ¿no? Por eso que hay indicadores en lo que es el desempeño de la máquina que se denominan rendimiento. Entonces, la producción horaria que yo delimito al inicio es un establecido para, digamos, el desempeño ideal, ¿no? Bajo esas condiciones de operación. Y en la realidad la máquina va a estar muy cerca casi siempre a ese valor referencial que hemos establecido. ¿Sí? Pero se dan cuenta, si yo no pudiera calcular esa producción horaria, no podría establecer un nivel ideal, ¿correcto? Y ese nivel ideal se establece así según estas tablas que ustedes tienen, ¿ya? La longitud efectiva. Estamos ahí yendo punto por punto. La longitud efectiva de la hoja, miren, vamos a regresar a la producción horaria. Distancia no hay ningún problema, espesor de la capa tampoco, no hay ningún problema, aunque creo que más adelante hablamos un poquito de eso. Estamos viendo la longitud efectiva y ya vimos el ancho de traslado, ¿cierto? Ya vimos que el número de pasadas se selecciona, ya vimos que el tiempo por pasada se calcula en función de la selección de velocidad de avance y la delimitación de la velocidad de retroceso, que eso ya lo vamos a ver en el caso práctico que hagamos. Entonces, la longitud efectiva de la hoja justamente nos muestra lo siguiente. Yo veo que la hoja topadora, el implemento de nuestra máquina, trabaja con un ángulo de inclinación, ¿sí? Este es el ángulo de inclinación que ustedes están viendo. Y miren cómo se establece, ¿no? En función de los 0 grados que están yendo respecto a esta línea imaginaria que es perpendicular al bastidor central de la motoniveladora, ¿correcto? Entonces, el ángulo de inclinación se establece de acuerdo a ese ángulo que se desplaza la hoja de esa línea imaginaria. Pero también nosotros consideramos este ángulo que sería el complemento. O sea, si este ángulo alfa que vemos acá fuera 30, digamos, entonces este ángulo que forma la hoja con el, ¿cómo se llama? Con el bastidor central, sería el complemento. Si este es 30, este sería 60, ¿no es cierto? Porque ambos suman 90, ¿correcto? Entonces, ese ángulo que estamos delimitando es el llamado ángulo de trabajo. Y este ángulo que está acá es el ángulo de inclinación. Entonces, más que todo se observa un poco este ángulo de inclinación, pero también se puede plantear versus el ángulo de trabajo, o sea, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa? Ustedes van viendo que a medida que la máquina va trabajando, realmente lo que está procesando de ancho de la vía es esta distancia que ustedes ven como BEF, ¿sí? Esta cota, ¿sí? Entonces, si hacemos un poco de trigonometría acá, lo que vamos a apreciar es lo siguiente, que, caray, no estaba aquí. Bueno, eh, básicamente, si yo tengo este ángulo, ¿no es cierto?, que es el complementario a este, que sería el ángulo de trabajo, entonces yo podría decir que esta longitud, ¿no es cierto?, es igual al, con el ángulo de trabajo, ojo, seno de el ángulo de trabajo por la longitud total de la hoja. Cuando trabajo con este ángulo de inclinación, este alfa, ya también va a ser que esta longitud efectiva de la hoja va a ser, ¿no es cierto?, el coseno de este ángulo por la longitud total de la hoja. Entonces, lo que tenemos que conocer, y de hecho conocemos por especificación, es la longitud total de la hoja. Y con ello, básicamente, establecer los ángulos de trabajo requeridos, que también eso es un tema de, básicamente, de limitación en la operación, ¿ya? Pero se dice que el ángulo óptimo varía de 25 a 30 grados, o sea, ese es
la mejor condición del ángulo, ¿ya? Entonces, este ángulo, este ángulo de inclinación me refiero, ¿ya? Dice que la mejor condición es trabajar de 25 a 30 grados, ¿sí? Eso quiere decir que ese ángulo de trabajo, su mejor condición sería 60 a 65 grados, ¿no es cierto? Entonces, esta longitud efectiva, ¿cómo sería? Sería el coseno de este ángulo, ¿no es cierto?, de inclinación multiplicado por la longitud total de la hoja, ¿correcto? Eso sería la longitud efectiva de la hoja topadora, ¿ya? Entonces, por favor, ustedes abran su... Entonces, miren, ahí está. Primero yo lo que he puesto ya ha sido los datos ahí a la izquierda. Espérenme, ¿está compartiendo o no está compartiendo? Sí está, ya. Entonces, acá el único dato que ya lo coloco calculando es este de la velocidad de retroceso, que no va a cambiar para ninguna de las dos condiciones, ¿ya? Porque claro, me dice que es el 70% de la velocidad máxima en tercera marcha de retroceso. Entonces, eso se obtiene de acá, de esta página del handbook. Tercera marcha, reversa 8.9, ¿sí? Entonces, 70% de 8.9, ¿ya? Y eso lo paso a metros por minutos. Por eso está 103.83. De ahí todo lo demás ya son los datos que les he dado, ¿no? 45 segundos en minutos y así, ¿ya? El ancho de traslape 0.6, la longitud de la hoja sale de la página 851, como les dije, y vuestro compañero José ha encontrado este dato, ¿ya? Esa es la longitud de la hoja. También hay que ponerla en metros. Ahí está, 3.658 metros. Y empezamos con las operaciones. Producción máxima en mezcla. Entonces empiezo con la velocidad de trabajo. Tabla de velocidades de trabajo. Ahí están viendo. Como dijo José, para maximizar la velocidad también tendría que ser máxima. Entonces, mezcla de materiales, velocidad 6 kilómetros por hora. Ahí está, 6 kilómetros por hora, que es lo mismo que decir 100 metros por minuto. Número de pasadas. El número de pasadas, también con esta tabla, ¿sí? Dice que varía para mezcla de 8 a 10. Cuando voy a hacer cálculo con el número de pasadas, me tengo que fijar que esté en el denominador. Entonces, es inversamente proporcional a la producción. A mayor número de pasadas, menor producción horaria. Por ende, si quiero maximizar producción, ¿qué tengo que hacer con el número de pasadas? Mínimo. Entonces, perfecto. Ahí está. Mínimo 8 pasadas en mezcla. Acá está, 8 pasadas. De ahí calculo la duración del ciclo, nada más, pues. Distancia entre la velocidad de avance más distancia entre la velocidad de retroceso más el Z, el tiempo para cambios. Ahí es el tiempo en minutos. Longitud efectiva de la hoja. Acá en mi caso yo tengo que hacer todavía una operación de convertir el ángulo a radianes y con eso recién calcular el seno. Pero es la longitud, ¿no es cierto?, de la hoja por el seno del ángulo de trabajo. ¿Ya está? Y finalmente la producción horaria, ahí están viendo el 60, B1 que es la distancia, B2 que es el espesor de la capa, F6 que es no es F6, es la longitud efectiva, ¿no es cierto?, de la hoja, le resto el ancho de traslape, multiplico por la eficiencia y divido entre lo que es el número de pasadas multiplicado por el tiempo de la pasada.
Y ahí tienen ustedes esa producción máxima en proceso de mezcla. A nivel de las compactadoras, como es un trabajo que, digamos, complementa, ¿no es cierto? Y finaliza una operación, entonces voy a tomar muchas variables semejantes a las de la producción con la motoniveladora. Igual, acá también se trabaja con esta producción en área de operación. Nosotros también la descartamos porque siempre vamos a considerar que existe esta variable que en motoniveladora le llamamos E minúscula, acá se le denomina con H mayúscula, que es el espesor de la capa. ¿Ya? Entonces ahí está la H, ¿correcto? Y de ahí me dice que hay una W que es el ancho efectivo de compactación. Esto se refiere al ancho mismo del rodillo vibratorio cuando estoy trabajando con compactadoras vibratorias, ¿ya? Pero también se van a dar cuenta que existe un ancho de traslape acá en lo que son compactadoras, ¿ya? De ahí está la velocidad de operación. Lo interesante que las compactadoras, su ciclo productivo es tanto en avance como en retroceso, ¿ya? Eso es lo interesante acá. Avanza y retrocede. O sea, ese es su ciclo productivo. Por eso se considera esa velocidad de operación. Entonces la velocidad de operación es tan igual en avance como en retroceso, ¿ya? Entonces de ahí tengo el 60, la eficiencia, y finalmente el número de pasadas por capa, ¿ya? Básicamente eso es lo que se trabaja acá, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cuáles son las tablas. Esto es muy sencillo. Miren, velocidad de operación. Si es compactador neumático, o sea, estos que trabajan en asfalto, de 2 a 4. Si es rodillo vibratorio, de 2.5 a 4.5. El ancho de traslape está dado por la diferencia de LR menos L sub 0. ¿Ya? Perdón, ancho efectivo de compactación. LR es la longitud de rodillo. Eso vamos a ver en especificación de la máquina. Y el L sub 0 es el ancho de traslape. Así como la motoniveladora me tiene que trabajar bajo esta referencia del ancho de traslape, la compactadora también, porque la compactadora va a hacer compactación, ¿no es cierto?, por franjas, al igual que la moto, y cuando tenga que pasar a la otra franja, tiene que tomar como referencia parte de la franja anterior. Entonces, lo que toma como referencia es, al igual que la moto, ese ancho de traslape. Entonces, según ese ancho, empieza a hacer la compactación de la otra franja. Entonces, si se dan cuenta, pierde cierta longitud del rodillo. Ese es el ancho de traslape. Y acá se considera que para compactadoras neumáticas, o sea, los de asfalto, es 0.30 metros y para rodillos vibratorios 0.2 metros. ¿Ya? Finalmente, el número de pasadas. Ahí lo pueden ver para ambos tipos de compactadores. Y este dato es interesante. Dice que el espesor de capas para estas máquinas varía de 15 centímetros a 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, un rodillo vibratorio, y eso se puede observar en ficha técnica de estas máquinas, que a medida que va incrementándose la profundidad del material al compactar, va perdiendo fuerza de compactación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Trabajar por capas, es decir, si yo voy a ir un rayito a pizarra, imagínense ustedes que estoy viendo desde el perfil una carretera, ¿ya? Entonces, este es el nivel que debe quedar de la carretera. Pero
ahorita se ha cortado hasta ese nivel, o sea, ahorita está hasta este nivel. Estoy viendo en vista perfil, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos viendo es una eh, cantidad de material, una altura de material que se tiene que rellenar. Entonces, ¿a qué se refieren las capas? Como con un rodillo no puedo de frente compactar toda esa altura de una sola, entonces se van delimitando capas de trabajo. Entonces, primero, una capa, ¿ya? Para que pueda quedar el material de manera adecuada. ¿Y qué se hace? Caray. ¿Qué se hace con esta capa? Se hace todo el trabajo. Acuérdense que tanto moto como rodillo hacen un trabajo complementario. Entonces, la moto seguramente va a tener que hacer rellenado y mezcla de todo este material, va a terminar haciendo la nivelación y para la moto esa distancia que estamos viendo es la E minúscula, el espesor de capa, ¿ya? Pero quien define este espesor de capa no es la motoniveladora, sino es la compactadora, porque para la compactadora este espesor de capa lo hemos llamado H, ¿no es cierto? H mayúscula. Entonces, eso viene ya por definición de de la compactadora. La compactadora es la que hace que se defina con qué ancho o con qué espesor de capa se debería trabajar. Y la moto va a tener que trabajar sujeta a esa especificación que ponga la compactadora. Entonces, va a hacer ese trabajo. Una vez que se termine la nivelación, entra la compactadora, hace la compactación y una vez que se ha terminado, entonces entra una nueva capa, ¿sí? Y se hace el mismo trabajo, ¿ya? El mismo trabajo, se tiene que hacer la mezcla, la nivelación, la compactación, y así de esa manera se abarca toda esa altura que se tiene que rellenar de material, ¿ya? Ese es el trabajo, así se avanza por capas, ¿correcto? No se puede hacer de una sola el, el trabajo ¿ya? A ver, espérame, José, un ratito.